Buenas tardes, buenos días, buenas noches, madrugada y no sé qué hora más. Estamos nuevamente en un capítulo de este podcast Red Fija, donde repasamos la década de los años 90. Y ustedes saben, estoy con mi compa Marco Antón Salas. ¿Cómo está, compa? Bien, pues compa, una vez más en este hermoso viaje a la década de los 90, el viaje a la nostalgia, el viaje al recuerdo, el viaje a nuestra infancia de muchos. Y qué rico poder seguir pasándolo bien junto a ustedes y junto a mi compa querido en este nuevo capítulo de Red Fija, compa. Oye, habíamos sacado un reel en redes sociales, así que ustedes ya saben a lo que vamos ahora. Vamos a hablar de los juegos que usábamos, ¿no es cierto? Los juegos que osábamos jugar, valga la redundancia, en esos años. Puede que algunos se repitan, que sean muy antiguos, pero a los ojos de un niño de ese entonces eran de esa década, claro, obviamente. Así que vamos, aquí la verdad es que podemos tomar a otras generaciones, pero se van a sentir identificados, obviamente, también lo de los años 90, que es lo que nos corresponde en este podcast, compa. Así que vamos a empezar. Vamos a jugar. Porque el primero es lo que yo les decía, pues esto viene de antes, pero naturalmente uno, más encima que vivimos en un país hasta el día de hoy súper machista, quizás cada vez menos por suerte, pero es algo que, sobre todo a los que éramos niños, hombres, nos daban así, pero de inmediato, que es la pelota. Jugar a la pelota. ¿Quién no jugó a la pelota? Y lo hace incluso hasta el día de hoy. Claro. Yo sé que tú eres muy bueno para la pelota. Sí, juego en la posición del... Al arco. Justamente. Al arco juega mi compa. En ese entonces, bueno, la verdad es que yo recuerdo más jugar a la pelota cuando era chico. Porque la verdad es que después no fui para nada futbolero hasta el día de hoy. Pero cuando chico, así tipo hasta los 10 años, ya. Y sería. No, de ahí nada más. No, nada. yo sí salí futbolero y hasta el día de hoy, cuando se da la oportunidad, sale una pichanguita, vamos a jugar en la pelota. Ahí a botar el día y a compartir con los amigos en torno al balón de fútbol, como podemos ver ahí en la imagen. Justamente. El balón, la redonda. Justamente, claro, entonces ahí se aprovechaba porque era prácticamente, sonaba el timbre, abrían la puerta y salía primero la pelota antes de... Y salía el resto. Todos detrás. Y íbamos a la cancha en ese tiempo de tierra, obviamente. Claro. No había gimnasios techados, nada que ver. O sea, que, de hecho, yo recuerdo una época estudiaba en el colegio en el Cerro Barón cuando chico. Y nosotros jugábamos a la pelota, pero de repente no podíamos llevar una pelota, pues. Jugábamos con huevillos, compa. Super troglodita. Hiper mega troglodita, compa. Claro. Nos falta el que le pegaba el cabezazo, que re bien. Afortunadamente no pasó, nunca pasó. Qué bueno. Encima, y no jugábamos en el patio, jugábamos en el pasillo del colegio. Mira. Que la pelota era como jugar una mesa de esas mesas de aire. De aire, pero con el huevillo. Buena. Oye, ¿y alguna existe una ventanita se echaron o no? No, nunca. Ya. Nunca, por lo menos en el colegio no. Yo tuve un compañero allá en la media, me acuerdo que se echó una ventana. Qué lindo. Pero no recuerdo si era con un balón o no me acuerdo que se le echó. Oye, sí, pues no, la pelota obviamente es un juego que va en la sangre prácticamente. Claro. Yo creo que todos los niños, todo el mundo. Claro, somos el fútbol en sí es una actividad que congrega mucha gente, mucho adepto, mucho fanático. Se puede ver día a día, fin de semana. Fútbol. Hay gente que se apasiona in extremis. Por eso te decía lo del cabezazo al huevillo, porque no falta el que no, es que en la pasión y ¡pam! Jodió. Oye, no, pero es que todo era balón, lo que mencionábamos en el capítulo anterior, porque era mucho papel, así, hecho así, o era un balón de esos casi medicinales, lo que fuera. Con pantimedias, claro, con papel, con todo piedra, todo servía para hacer un balón y salir a chutear. No, yo siempre fui malo para la pelota, malo. ¿Y por qué hasta los 10 años? Porque justamente cuando ya estaba en quinto básico, a fines, lo que yo hacía, yo siempre tan teatral,
yo comentaba los partidos que jugaban mis compañeros. ¡Qué buena! Yo creo que más de alguno del colegio se debe acordar. Yo, claro, los comentaba. ¿Se la pasa así, los Claudio Palma? Claro, yo me pasaba el rollo. Así que, bueno, había algo que había que hacer, pues. Tenía que tener algo. Y no solo en el juego, sino que habían varios derivantes del juego con balón. Ah, sí, vamos a pasar más adelante con eso, porque hay unos muy buenos. Claro. Porque, por ejemplo, mira, nosotros jugábamos a la pelota y a veces jugábamos al 25. Ah, ya. El 25 jugábamos en un solo arco con balón y varios jugadores. Y los goles generalmente valían de 5 en 5, salvo uno que otro. Por ejemplo, si salía un gol de Machita, ese valía 10. Salía un gol de Rabona, también salía a 10. Si salía un gol de Chilena, ese eran 25 al tiro. ¿Y cómo concluía la ronda? Pata en el traste del arquero. Mira, Naki, esto no es de los 90, es de los años, a principios de los años 80. Pelé, hay un programa de estos late night, el Tonight Show, ya, pero con Carson, con ese viejo en ese entonces, para descanse. Y él hizo una chilena ahí, en el mismo programa. Oh, buenísimo. Sí, se llama Chilena. Claro. Muy bueno. Oye, vamos a pasar al próximo juego. Este a mí me gustaba. Me gustaba porque era de esos que yo nunca perdí. ¿Cachai? Ya me imagino por qué. Estamos justamente así de ladito, compa. El famoso al parir la chancha, compa. Qué buena, compa. Muy bueno. No, obviamente yo iba a los extremos. Nunca me ponía en el medio. Entonces empezábamos a apretar y ¡pah! Salían disparados. Muy bueno. Qué buen juego. Ahí estamos viendo, ahí está. ¿Viste? Mira, ahí está mi compa poniendo la chancha. Oye, que tenía pelo. Uy, qué linda época. ¿Dónde habrá quedado? Aquí quedó, aquí. Oye, no, bro. Y casualmente está al medio. El grandote está al medio. Ahí ya, no, ese ya cuando salieron todos disparados ya. Claro. Después de la media hora de juego ya estamos. No, y ahí yo inamovible. No me movía nada. Como era grandote, bueno, guatón, entonces no, apretar, listo. Muy bueno. Pariendo la chancha, claro, oye, juego muy entretenido. Yo tuve la suerte de que varias de las salas donde yo estuve, afuera había una banca. Sí. Y era sagrado, pero sagrado hasta, yo creo que hasta primero medio. Año 99 para mí. Era jugar al parir la chancha. Qué yo lo jugué, ese es un juego que jugué poco. Muy bueno. Poco, pero sí era entretenido. Sí, no, era muy entretenido, claro. Así que no, es muy bueno al parir la chancha. En otras, no es solamente acá en Chile, ese juego en Latinoamérica se le conoce como otros nombres también, pero al menos acá en Chile es al parir la chancha. Pues claro, está pariendo y salen los chanchitos disparados. Justamente. Así que no, muy buen recuerdo. Ahí estábamos muy lindo recuerdo, muy lindo juego. Oiga, bueno, recuerden, suscríbase, dele like, comente, síganos en nuestras redes sociales ya de Red Fija. Estamos en Instagram, por supuesto, para que nos escriba ahí, y en YouTube. En YouTube nos puede ver, además repetir el capítulo las veces que usted quiera, ya. Y si al final del programa usted va viendo que falta algún juego, bueno, nos avisa, entonces comente. Los vamos incluyendo. Ya vamos en este segundo juego, que es al parir la chancha. En ese entonces había un boom ya muy bueno en Chile, y que tiene que ver con este próximo juego que vamos a hablar, que es un juego de colección, que es un juego que se jugaba mucho también las manos cuando se jugaba con ellos, que es los álbumes. El álbum. ¿Quién no coleccionó algún álbum de lo que haya salido? Muy bueno. Ahí tenemos un tipo de álbum de figuritas. Y Salo era la gran marca, ¿no es cierto?, que se preocupaba de investigar cuál era la tendencia, la última película, el último juego también, porque habían de juegos de video, el dibujo animado de moda, el programa con más rating, ¡pum! Álbum. Claro, y el álbum, y había que comprar las láminas, y uno le pedía, papá, mamá, cómprame las láminas, qué sé yo. Ahí ese álbum me gusta, ese para mi hermana mayor. Ahí está ese álbum maravilloso, muy muy bonito. Yo me acuerdo que ella lo coleccionaba, le encantaba.
Yo coleccioné el último, me acuerdo, pero ya fue después de los 2000, que fue uno que salió de Los Prisioneros. Oh, qué buena. Sí. Qué buena. Y tuve de Mortal Kombat, había uno de dinosaurios que tuve. Pues habían varios Sí. álbumes muy buenos. Del álbum que yo tengo recuerdo haber juntado en la casa, el de Maravilloso. Oh, pero hermoso programa que lo podemos discutir después. No, ahí está el de Mortal Kombat. Ahí está. Oh, buena. No, justo sale Baraka. Ahí yo me acuerdo que me preocupaba de dibujarlo también. Pero no, coleccionar las láminas era espectacular, muy bueno. No, sí, era muy bueno. Muy bueno. Y lo entretenido era el intercambio de láminas. Pues, No, cuando oye. claro, el juego de las láminas. Obviamente. Y que, claro, se daban dos cosas, porque había muchas veces las láminas salían repetidas. Y se daba el intercambio de láminas entre, oye, tengo esta, te la cambio por esta otra. O si no, se apostaba en el juego de las láminas, compadre. Justamente. Oye, y yo me acuerdo patente, yo estaba en tercero básico, año 93. Y quería jugar y tenía pocas. Y me acuerdo que había unos niños que estaban jugando. Y yo, ¿me atrevo o no me atrevo? Y yo generalmente para los juegos soy malo. Entonces, ¿me atrevo o no me atrevo? Ya, me atrevo. Y fíjate que puse todas las láminas que tenía, que había sido 7. Y había así un turro. Y como iba entrando me dijeron, ya, tu parte. Todas. Me las gané todas. Ya, pero ¿y sigue jugando? No. Asegurado. Y yo sabía, una parte de mí decía, no, Alejandro, estás mal. Tú tienes que seguir jugando. Mira la cara de esos pobres niños como quedaron. Pero la otra parte decía, no, vete. Así que no, me fui nomás. No, y lo otro que siempre había de repente uno pescaba la lámina para facilitar el cambio de posición de la lámina, pues, sí. La doblaba un poquito y ya la lámina, ¿cierto? Viene en una posición totalmente recta. Pero entonces claro, que la uno la encorvaba para después poder pasar de lado con la mano y dar vuelta. Y nos faltaba, porque claro, yo me gané un buen turro, pero yo me acuerdo haber visto a cabros que eran, se nota que o muy buenos para el juego o muy consentidos, tenían así una cuestión llena. Sí. Eran puras láminas. No, fabuloso y casi envidiable. Sí. Espectacular, ¿no? Y claro, y lo otro es que si tú completabas el álbum, claro, te ganabas premios, poleras, hasta bicicleta. No, era muy bueno. Y mira, otra técnica que había para dar vuelta era Justamente. languetazo en la mano. ¡Pah! Ya no, esa. Debo reconocer que yo nunca la hice, ¿eh? No, esa no. Yo tampoco, pero sí la vi. La vi. Quizás era como más poblacionales. No, era más de tramposo, sino porque la lámina se te queda pegada en la mano y te das vuelta ahí. Tú has pillado, ¿no? Pero bueno, así va encima en ese tiempo uno no piensa en la salubridad tampoco. No, era pasarlo bien nomás. Había que darle para adelante, ¿no? Así con los álbumes, no, eso es espectacular. Espectacular. Muy buenos los álbumes. ¿Tenemos más juegos, compa? Aún, así hay más juegos. Aún hay álbumes. Sí. Pero no es el boom que había antes. Yo he visto algunos de Dragon Ball últimamente. Creo que de algunos de estos grupos coreanos también. Sí. Pero no como antes. Que era claro. Y lo otro, claro, regalaban álbum. Yo me acuerdo que ese de dinosaurios a mí me lo regalaron en el colegio. Que no era Salo, era otra, no me puedo acordar el nombre de la empresa, era otra que los hacía. Y lo regalaban a algunos como para que picaran, porque después tenéis que... No era Van Dyke. No, si era otro nombre. Sí. Vamos a recordarnos. Pues. Pero, y lo otro, ojo con esto. En un comienzo, uno las pegaba con cola fría o con stick fit. No venían para despegar. No era adhesivo, no era adhesivo. No. Nos faltaba el que era más pobre y con engrudo nomás. Con engrudo, así que... Pero muy bueno recordar los álbumes. Y vamos a pasar a otro que es de aquellos que viene de mucho antes, ¿ya?
que muy entretenido, Sí. muy entretenido. Yo creo que hasta el día de hoy, de hecho mi hija menor hasta hace poco tiempo jugaba con ella. Estamos hablando de las bolitas. Las bolitas. Maravilloso. Espectacular, porque había ahí, como estamos viendo en las imágenes, esas, ¿no es cierto? Las hojitos de gato, estaban los bolones, estaban unas que eran totalmente blancas. Claro, hay un universo enorme de tipos de bolitas. Había, como tú bien decías, creo que ahí en la imagen se ven algunas, las blanquitas. Esa. Están las de vidrio, el ojito de gato, que era una bola muy chiquitita, las bolas de acero y el bolón de acero. Espérate. Ya, espérate, vamos por partes. Ok, ya. La blanca, el ojito de gato, ¿no es cierto? Estaban las de vidrio, que vienen con estas ahí, como podemos ver, estos colores entre medio. Que uno hacía así. ¿No es cierto? Para ver. Para ver cómo era el color, porque hasta en eso se fijaba. Claro. Ya. Me acuerdo, Colacao, ¿no es cierto? Sí, A sí, comienzos de sí. los 90, sacó que en la parte de arriba del envase venían, eran como, no sé, 7 bolitas y un bolón. Sí. ¿Ya? Pero era un bolón de vidrio. Yo me acuerdo que después, con el tiempo, vi que habían unas bolitas chicas que eran cromadas. ¿Qué es esta cuestión? Claro, y eran pesadas, po. Y después venía un bolón. Oye, esta bolita de acero. Y me acuerdo que ya después, ya más grande, que sé yo, vi así una... Y los sacaban de los camiones, po. Entonces, ¿qué iba a competir con eso? Le tiráis la bolsa entera y no se movía, po. No, el otro el que tenía el bolón de acero Destrozaba. destrozaba No, la bola. Así no, que la ya, destrozaba. la técnica para que le cuenten a los niños de ahora, como la bolita se manejaba con 2 deditos, Sí, po. ¿cierto? Y uno la tiraba. Pero el que compadre que llegaba con el bolón de acero y con la intención de romper el resto de las bolitas, pescaba el bolón de acero y lo tiraba No, lo encima tiraba, nomás, po. claro. Era. Pero si era así. O sea, así, de este por. ¡Tal! No, Y lo era entretenido, pedre. y lo entretenido porque había la idea del juego es hacer un hoyito, ¿cierto? Y ese era el destino final de la Claro, hasta ahí tenía que llegar. Entre varios juegos, porque habían claro, varios. Claro, pero ese era el principal, la verdad. Pero antes de llegar al hoyito, tú tenías que golpear las bolitas del resto de tus oponentes Claro. para ir alejando. Para poder Claro. ganar bolitas. Y así ganar Ahora, bola. lo que sí pasaba algo con eso, con estos bolones grandes de acero, que es que a pesar de que me va a romper la bolita, pero uno igual miraba. Sí. Porque era muy atractivo que las destruyéramos. Muy bueno. Y el muy otro, bueno. en el mismo juego, había una dinámica para poder acercarse al hoyo, porque de repente a lo mejor ya era un juego de precisión, pero teníamos la cuarta. La cuarta, el tamaño de la mano. Entonces uno ponía el pulgar, apoyaba el pulgar en la bolita y dibujaba la cuarta. Y con eso te Entonces podías ahí acercar más. uno se acercaba y estaba la cuarta unidad y la cuarta mariposa. Que era, hacías la primera cuarta y después seguía muchas cuartas para adelante. Esa cuestión Ahí podías pilla, ganar po. 2 metros fácil. Ah, claro. Y seguís tirando Bueno, la bolita. Con las proporciones, porque obviamente en ese tiempo no teníamos estas manos, sino que Mano eran de más niño, reducidas. mano más pequeña. Pero bueno, era la adrenalina igual. Así que no, muy bonito recuerdo ese. Así que, Sí, bueno, si muy usted tiene hijo, hija, juegue con ellos la bolita, es entretenido. Sí, es entretenido hasta el día de hoy. Muy bien. Ayuntar, hay que ayuntar. Hay que claro. chutarle al hoyito. Oye, aquí vamos a pasar a algo que la mayoría de las veces se jugaba en el colegio. Sí. Yo en lo personal, yo nunca lo vi en el barrio, en el No. vecindario. No, era un juego de Esto es colegio. de colegio. Era y un juego de también viene de antes, ya de mucho antes. Hablamos del famoso caballito de bronce. Esto que de seguro dejó con la espalda y el cuello dolorido a muchos. No, es que lo que pasa es que, claro, o sea, uno veía que se colocaba uno, después otro, y empezaban a saltar arriba, y se hacía una torre, quedaba una torre de alumnos. Claro. Claro, y generalmente era dentro de la sala. ¿Por qué? Por lo menos lo que me tocó ver a mí. Porque no lo permitían. Porque eventualmente Pero podía claro, ser muy peligroso. Era muy peligroso. Y ahí estamos viendo justamente cómo iban, son chiquititos, pero ahí ya estaban, son más grandes. Así lo vi yo, así, justamente, pero adentro de la sala. Porque claro, había de repente situaciones peligrosas, se golpeaban, sobre todo cuando se caían, Claro. y caían encima de los otros. Y era un-
Entonces era peligroso. Sí, pues es una turba de gente. Entonces, claro, ya, una vez que saltaban todos, había que contar hasta 10. Sí, si el equipo lograba aguantar el resto de los que cayeron, cambiaban el equipo. Pero si no lo lográis, se volvía la dinámica con el mismo equipo de burrito. Y ojalá hubiese un jugador de gran contextura física, de harto peso, para tirarlo al final. En serio. ¡Yes! ¡Yes! Ahí entraba yo. Sí, no, con la neta intención de quebrarle la espalda al resto. No. Yo no era, o nunca caí así adrede, así como voy a la espalda con los codos. No, nunca. No, pero sí para que cayera la boca. Sí, ese era el fin de la paqueta con cueva. Sí. Sí, era muy entretenido. Sí. No puedo negar que sí, es peligroso, es verdad. Pero era tan entretenido. Muy entretenido. No estoy aconsejando que lo jueguen por si acaso. No. Pero sí, era muy entretenido. Pero sí, muy bueno el Caballito Bronce, que en el sur tenía otro nombre, no me logro recordar. Pero bueno, así se le Pidámosle a quienes nos siguen que, pucha, si alguien lo jugó en el sur o escuchó el nombre, mándelo. Mira, mi papá me va a decir. Ya. De hecho, no lo puedo recordar y él lo repitió muchas veces. Y yo con mi mente que tengo mala y estresada, no me logro recordar. Pero ahí me va a decir. Pero si usted lo conoce también por otro nombre, colóquelo ahí en nuestras redes sociales. Recuerde, suscríbase, dele like, comente y comparte. ¿Y qué puede comentar? Justamente este juego, cómo se llamaba, y otros más, por supuesto, que usted no lo haya visto aquí, lo podemos recordar más adelante. Vamos a hablar de ellos. Y vamos a pasar a uno que la verdad es que conocido mundialmente, también es entretenido y que sirve también para dirimir, sí, ¿no es cierto? Sí. Que es el famoso cachipún. El cachipún, bueno, se ha jugado por generaciones y entiendo que viene de China. ¿Ah, sí? Claro, entiendo que viene de China, del Asia. Pero y hay otras versiones. Vimos en un momento en The Big Bang Theory una versión más extendida del cachipún. Pero aquí se juega papel, papel y tijera. Tijera, papel. Y hay otros más creativos. Después, pues, claro, el tradicional es piedra, papel, tijera. Salía la varita mágica, que tenía mucho más poder entonces salía la varita mágica y le ganaba a todo. Y hay otro más cabrón todavía, que era el pocito de Dios. A eso no le ganaba a nadie. ¿Qué el pocito de Dios. Entonces ya tú, no sé, pues tirabas una piedra, 2 papel y yo te tiraba el pocito de Dios y con ese te ganaba. Y a eso no había como rebatirle porque era el pocito de Dios. Ya, ese era como un chacreo absoluto. Pero claro, típico, no sé, pues, que era si habían quedado empate. Se dirimía con un cachipún. O quien quedaba de capitán en algún juego, o lo que fuera, ¿no es cierto? Cachipún. Puedes hacerla a la primera, puedes meterla a la primera o a la tercera. O a la tercera, claro. O a la tercera, nunca a la segunda, nada que ver. No, claro. Es que, claro, y era un juego muy útil porque no solo servía como juego, como dinámica para divertirse entre amigos, sino que, como bien decía, para dirimir quién elegía el primer componente de su equipo, cachipún. ¿Quién empezaba el juego? Cachipún. Sí, pues sí. Entonces, y podía estar horas de horas jugando con cachipún. Claro, justamente. Servía tanto en el colegio, en el barrio, hasta incluso si tenía hermana, en el caso mío, hermano, también con claro. cachipún. Así que muy bueno. Mira, para hablar del próximo juego, hagamos cachipún, pues. Pero a la primera. Ya. Cachipún. Pocito de Dios, te gané. Ya, pocito de Dios, dele. Ahí. Las carreras. Las carreras, compadre. Fácil. Desde aquí hasta allá. Claro. ¿Quién llega primero? Así, simple. Así de simple. Eso obviamente también, para atrás, generaciones y generaciones, pero yo la verdad es que eso más lo jugué en el colegio. Sí. Yo reconozco que en el colegio. No, también entre amigos en el barrio jugamos todos estos juegos que uno juega en el colegio, hemos visto la mayoría, ¿no es cierto? Porque son 15 minutos de recreo. Entonces volví sopeado. Sí, pobre uniforme. Claro, solamente el puro juego, ¿no es cierto?, te lleva a tener todo este calor corporal, ¿no es cierto? Empiezas a sudar. Y en ese tiempo el gimnasio techado. No, era mucho patio al aire libre. Claro. Jornada de tarde, entonces no, de verdad. O jornada completa. Claro, y las carreras era. No, ahí yo igual, pues perdía. Obviamente, yo siempre perdí en esas cuestiones, excepto un año ya más grande, pero
Pero claro, siempre no chupa. Claro, atrás. No, atrás, yo remataba en el montón. Ya. No, claro. Pero sí, las carreras, claro, también. Claro. Y tenía la carrera simple, carrera de 3 pies, amarrado con el compañero. Claro. Pero generalmente la carrera era, solito. Sí, la velocidad pura. El más rápido, claro. El más flaco, el más chico, eso siempre me tiraban al tiro. El Speedy González. Claro, yo no. Pero así con las carreras, bueno, ese juego. Sí, muy juego. Oye, y tenemos después un juego que este es de barrio. Y si más encima, yo creo que ya si vivías en Valparaíso, como era lo tuyo, es más peligroso. Pero en ciertas partes de otras ciudades era un poco más seguro, tanto por la cantidad de autos que había en ese entonces, que era menos. Claro. Pero también por las pendientes. Sí. Que son los famosos carretones. Estos autos Fórmula 1 que se producían, ¿no es cierto?, humildemente claro. En las casas, que era con las ruedas de esto, con este fierro de acá, un cajón por ahí de madera, ¿no es Claro, cierto? y generalmente eran puros rodamientos con los que Sí. La cuestión es que era rodar. Claro. Había que rodar, tuviera alguna movilidad. Mira qué lindo. Alguna movilidad, ¿no es cierto?, adelante, porque eso obviamente te daba la dirección, po. Y si ya era más profesional, alguna manera de freno tenía. Sí. O si no, era aplicar suelo. La pata. La pata en la rueda o al suelo. Y punto, se acabó la cuestión. Ahí estamos viendo. Ya hasta donde durara la zapatilla. Mira, ese tiene los frenos claro, incluidos. Frenos, son claro, de goma, con ¿cierto? pedazo neumático. Claro. Entonces con eso frena. Pero ahí esas también se hacían carrera o simplemente por jugar nomás, por deslizarse hacia abajo. Y había una forma así como ya si no tenías acceso a nada, el cajón de fruta. Sí, pues el cajón de fruta, por eso debe ser esos cajones de madera. Pero yo el cajón fruta, ni sin rueda. Pues donde yo vivía, en el cerro Las Cañas. Por eso te decía que la pendiente, weón. Había una bajada de harto adoquín, po. Entonces nosotros nos sentábamos en el cajón de fruta y nos dejábamos caer, ¿no? Claro, porque por el adoquines es muy liso. Claro, y muy resbaladizo. Y el cajón hace lo suyo, ¿no? Pues empiezas a ver, entonces. Es seguir la inercia del movimiento, ¿no? Pero es peligrosa esa weá ahí, Así que no, muy bien. Nosotros donde yo vivía es la bajada y después remataba la escalera hacia abajo para después llegar a la calle. Entonces el tramo era, dentro de todo, era igual seguro. Lo que sí en la mitad había como un pequeño peldaño para bajar y ahí el costalazo era entretenido. Y totalmente gratuito. Y gratuito y divertido. Claro. No, pero es que, ojo, esos costalazos, los ramillones, heridas eran buenas, po. Sí, las medallas de combate. Sí, claro. Había que echarle después povidona ayudada. Así que. Alcohol. Claro. Alcohol. Ahora existe el suero fisiológico. Sí. Que ha sido el reemplazante, pero antes era alcohol, agua, alcohol, povidona ayudada y el parche. Claro, justamente. Y ya había una más dolorosa que venían como en una paletita que tenía hoyito. Sí. Esa cuestión ardía caleta esa cuestión. Bueno, pero son cuestiones que a jugar a eso es obligatorio que te va a pasar en algún momento. Oye, vamos a seguir con un juego que la verdad es la mayoría de las veces lo jugaban las niñas. Era muy popular, muy popular. Lamentablemente es uno de aquellos juegos que se ha perdido. Yo no lo he vuelto a ver hace muchos años. Y hablamos de el elástico. El elástico era este juego donde las niñas se colocaban el mismo elástico que había era una panty. Era amarrar unos panties, ¿no? Claro. Las piernas de y las se lo colocaban en las piernas, claro. Ya, en la parte de abajo. Entonces saltaban. Claro, había que seguir una secuencia de saltos predeterminada. Ahí estamos viendo las imágenes. Es el famoso elástico. Y en la medida que ibas ibas logrando la secuencia sin tocar el elástico en sí, después uno lo iba subiendo en altura. Sí, porque claro, partía en cada vez más difícil. Partía en el tobillo, después seguía la canilla, la rodilla, el muslo y la cadera. Anda a saltar ahí. Claro. Ese ya para los que tienen el nivel más pro. Claro, el nivel más pro. Claro, justamente. Pero era muy entretenido, mucha movilidad y obviamente. Y claro, generalmente era un juego más de niña. Sí, yo la verdad es que tengo que reconocer, nunca lo jugué. Nunca lo jugué.
Una vez. Pero no por distanciarme. Yo me crié con mis hermanas, muchas primas, entonces no tenía problemas con eso de jugar con muñeca, algo así, no, ningún problema. Pero sí, debo reconocer que yo creo que por mi misma movilidad, por lo lerdo, nunca lo jugué. Pero no me llamaba mucho la atención. Pero sí veía que mis hermanas, mis primas, les gustaba mucho. Sí, mucho juego. Sí. Yo la vez que jugué lo encontré, era un juego muy entretenido. Entretenido. Ya. Difícil. ¿Hasta qué nivel llegaste? No, la rodilla como mucho. Ya. Era más complejo ya. Aparte que yo soy relativamente torpe con algún tipo de movimiento. Entonces generalmente siempre pasaba a llevar el elástico. Claro, era una de las complejidades del juego. Oye, ya. Mira, el juego que vamos a contar a continuación, yo debo reconocer, ya, si usted me ve en la calle, usted me va a ver un hombre serio, así como si estuviera enojado. Pero hay un juego que yo hasta el día de hoy lo hago, si veo uno lo hago. O sea, no me importa si estoy con terno, no me importa si estoy con mi familia, me da lo mismo. El luche. Yo veo un luche en la calle y yo lo salgo. Y mis hermanas hacen lo mismo. Es muy entretenido, sí. Es bonito. Y bueno, también viene de muchas generaciones atrás, y no solamente aquí, en toda Latinoamérica y en todo el mundo, la verdad. Entrete, porque lo único que se necesitaba era, bueno, el dibujo del luche, que se podía hacer en la misma tierra, o si estaba pintado como se ve en la foto. Eso y el tejo, porque generalmente se hacía con el tarro de pasta de zapato que estaba vacío, lo llenabas con un poquito de tierra para darle peso, y se cerraba y íbamos jugando. No, y hasta una piedra. Hasta una piedra podía ser. Claro, generalmente la mayoría de veces yo jugué cuando ya era chico, ¿no es cierto? Que estaba dibujado así nomás. Sí, con un palito. En tierra, con un palo. Pero varias veces también lo jugué y hasta el día de hoy, como les digo, está pintado, con tiza y vamos. Y está el avioncito, que es el que vemos en la foto. Y había otro que era un cuadrado, sí, dividido en 9 partes. Entonces uno iba haciendo el recorrido. Sí, y la gracia es nunca pisar las líneas, o que el tejo se te pasara más adelante. Claro. Y en la medida que tú vas avanzando, donde está el tejo era el espacio que tú tenías que saltarte. Claro. Y después agarrar el tejo y de vuelta. Y de vuelta. Claro, y en un pie. Exactamente. Ahí está la gracia, muy entretenida. Equilibrio y resistencia. Sí, no, excelente. Muy bien. Así que si usted ve un luche, juegue. No importa la edad que tenga, jueguelo nomás. ¡Jueguelo! Oye, no se va a aburrir. No, muy entretenido, muy dinámico. Pues es cardiovascular, así que tiene que ponerle nomás. Oye, vamos a pasar a un juego que tiene que ver con las manos, ¿ya? Y que también es con la hechura también del mismo, ¿no es cierto? Porque había que hacerlo, había que producirlo. Y hablamos de el Run Run. Este juego, ¿no es cierto?, que era este hilo o lana, a veces, ¿no es cierto?, con 1 o 2 botones, o podían ser tapas de estas metálicas, ¿no es cierto?, que eran aplanadas. Tenía 2 hoyitos, le hacía y pasaba el hilo por ahí y empezaba y así suena. Muy bueno. Y había de todo, porque habían unos chiquititos, medianos, y habían unos grandes. Claro, que parecían fichas de juego de plaza. Sí, correcto. Ahí estamos viendo justamente con botón. Eso. Con botón. De hecho, esa foto me gusta porque en la pandemia salió esa foto. Los niños como tenían que aprender a hacer otras cosas en la casa para que no se aburrieran, darle movilidad, etcétera. Esa foto salió en redes sociales del gobierno. Mira. Para que justamente los programas de educación en ese entonces, a ciertos niños de hasta primero básico más o menos, hicieran este juego, lo produjeran. Era entretenido. Claro, lo tomaba con los deditos o con la mano completa, le daba un poquito de vuelo y después empezaba. Claro, no, y como te digo, de verdad llegaron uno que se ve como más coto, todavía eran unos grandes. Sí. Y sonaban buenos. Sí, sonaban entretenidos. Sí. La verdad es que era mira, hay uno grande. Hay uno grande. Era como, mira, casi como tan atractivo que te secuestraba como el mirar una fogata. Sí.
porque uno le daba una y otra y no paraba, porque entre el sonido, cómo se veía, ¿no es cierto? La vibración que te ocurría en las manos, el aire que te tiraba. Es un juego súper magnético, muy magnético, que te deja, y uno podía estar horas de horas. Sí, de verdad que era bueno. Así con el famoso Run Run, que también es muy antiguo. Sí. Muy antiguo. Mira, habíamos comenzado con el tema de la pelota, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y dijimos que hay unas variantes. Sí. ¿Ya? Y hay una variante que yo tengo entendido que nació en los 90. Busqué información si había salido antes, no me apareció. Así que vamos a dejar. Si usted tiene otro conocimiento al respecto, por favor, coméntelo. Allá abajo de la descripción. El famoso zoo. El zoo. El zoo no es con pelota, pues, compa. ¿El zoo? El zoo no es con pelota. Pero sí es con patada. Eso sí. Eso era. Ya, por algún lado venía la cuestión. Por algún lado venía. Porque era un círculo o un espacio, ¿no es cierto?, en la cancha. Bueno, cualquier lugar. O cualquier lugar. Claro. Era cosa de dibujar un círculo. Y era demarcado. Claro. Era demarcado. Y había una persona que se quedaba ahí. Todo el resto estaba afuera. Y uno tenía que respirar hondo y empezar a salir corriendo a buscar a quién pegarle una patada. Claro, entonces ahí tenemos el resumen en imagen de lo que es el juego. Porque claro, me costó encontrar imagen, entonces tuve que tratar con esa imagen para más o menos tuvieran la noción de cómo era el juego. Éramos bien amigos de la PLR en ese entonces. Sí, claro. Claro, entonces, y si se te acababa el aire, jodiste. Tenías que volver a la base corriendo y las patadas que te pegaban atrás, no te las sacaba nadie. Claro. Sí. Entonces era resistencia por el correr, resistencia al diafragma, ¿no es cierto? Para inflarlo harto, bueno, los pulmones. Claro. Y había uno, los más pillos, lo hacían muy despacito. Entonces, porque claro, la gracia era que todo el mundo te escuchara hasta que se te acabara el aire o hasta que tocaras a algún compañero. Pero hay otros que venían y decían, Claro, pero la cuestión apenas se escuchaba. Claro, pero que duraba más tiempo. Claro. Entonces, esa era la ahí era la técnica, ¿no es cierto? Que había. Estaba tratando de acordarme por qué lo asocié a la pelota. ¿Y sabéis por qué? Porque terminábamos de jugar eso y jugábamos a la pelota. Claro, íbamos a jugar a la pelota. Ahí después. está, Ahí está el nexo. ¿Por qué dije la pelota? Nada que ver. Pues ahí está la cuestión. Ahí está. Claro, y me acuerdo de la cancha de tierra, increíble como uno, a través de contar, claro, uno va echando para atrás la cinta, en la CPU, y empieza a tener estas imágenes entrecortadas, ¿no es cierto? Pero claro, y también al recordar empieza a doler, porque varias patadas me gané, varias, porque yo siempre, como les decía, no soy muy aeróbico, entonces corría un poco y ya jodía, pues. Así que, pero bienvenido a Aerolíneas PLR. Claro, así el juego, pues, así el juego. No, pero no fui el único, todos nos llegaban claro, justamente con el zoo. Y vamos a pasar del zoo a un juego que no es único en Chile. En un comienzo, cuando uno era chico, uno pensaba que era único en nuestro país, pero la verdad es que no es. No, es un juego bastante universal. Es universal. De hecho, aparece en una película que es muy conocida a nivel mundial, que es gracias a una foto que aparece en esa película en Titanic. Porque hay una foto que se tomó y la reprodujeron en el film. Estamos hablando de El Trompo. Este juego, ¿no es cierto?, que es prácticamente amado en nuestro país, pero que lamentablemente cada vez se juega menos. Claro. Ahí tenemos el trompo, que es parte de nuestro folclore nacional. Justamente. El que todos conocemos, que tiene su técnica para... Así es. No es llegar y tirarlo. No. Y ahí vemos lo que se puede hacer con el trompo. Una de las tantas gracias que se puede hacer con el trompo, porque va superando distintas etapas. Uno se lo podía poner en la mano, dejarlo caer, caer encima del otro trompo, mantenerlo, pasarlo de un lado, volver a enganchar la cuerda. Es todo un tema. Ese trompo que aparece ahí, justamente le tengo un cariño, ese con los colores, porque ese me lo compré yo en la estación
puerto. Pero en esos años, compa, ¿te acordás cómo era el mural que tenía pintado? Era maravilloso. Afortunadamente ese mural todavía existe. Sí. Es lo único que queda de la Claro, y las bancas. En la estación, el mural y las bancas. El resto, El resto se lamentablemente, modificó desapareció. Bueno, lo mismo pasó en la estación Quilpué, lamentablemente desapareció, terrible. Sí. No se debería haber echado abajo, eso debería haber usado de alguna manera. Se debería haber conservado. Pero me la compré ahí. Qué compré buena. A mí. Y jugué tanto al trompo con ese trompo. Tanto, pero de una manera. O sea, todavía tengo el callo acá. Por la alianza. Y claro, se me chingó un montón de veces, ¿no es cierto? Pero nunca jugué con más personas. Jugaba yo hasta que me saliera. Algunas veces logré que me cayera en la mano. Pero ¿por qué caía en la mano? Y aquí, haciendo un beso al cielo a mi tata Alejandro, porque él lo hacía en el aire y le caía en la mano. Oh, un capo. Impresionante. Un capo. Yo eso lo he visto en videos otras personas, pero en vivo en directo lo único que vi fue a mi tata. No, impresionante. Y ese trompo lo tengo hasta el día de hoy. Lo tengo guardado. Pero no quiero ocuparlo. Porque está viejito. Claro, se puede echar a perder, se puede romper. Pero debo reconocer que me gustaría volver a tener un trompo de madera. ¿Por qué? Porque venden uno, no, este es de madera y es más plástico que la cresta. Hasta la alianza es mala, bo. Entonces, no, uno de madera. Así que por algún momento lo volveré a tener. Hablando de plástico, también existe el trompo de plástico que es un conito, ¿cierto? Que tiene un triángulo más que nada y tiene la patita para tomarlo y con un dedo lo hace girar, claro, y ahí lo mantiene hasta que guatea. Que bueno, ese de plástico es una versión modernizada de uno más antiguo, ¿no es cierto? Que es un juego que te aparece toma 1, toma 2, todos ponen. No me acuerdo cómo se llama, pero uno hacía así, ¡ching! Y era entretenido. Muy bueno. Y después de ese plástico, es la versión moderna que salió después, que son los Blade. Los Blade. Claro, y le hacían así. Que vienen con correa. Eso ya es otra cosa, pero es la misma aerodinámica finalmente, ¿no es cierto? Así que, oye, vamos, mira, porque son muchos juegos. Sí. Entonces vamos a pasar al último y nos despedimos. Así que vamos a tener que hacer otro episodio más con quedo pendiente para el capítulo. El último que vamos a ver ahora es la escondida. ¿Quién no jugó a la escondida? O sea, todo el mundo, tanto en el colegio, con los primos o primas en la casa, los hermanos, en el vecindario, en el barrio, jugó a la escondida. Todos, desde hace siglos de siglos. Sí, pues es muy entretenido, pues cantidad de jugadores ilimitados. Claro. Las posibilidades eran muchas. Y ojalá jugarlo de noche. Claro. En esa época, cuando era mucho más seguro que ahora, no había ni siquiera era. No, y uno cuando era chico y era algún juego de noche, era como todo más espectacular, pues. Obviamente, claro. Entonces era más adrenalínico. Claro. Justamente. Pero era bueno jugar a la escondida, claro. Sí, y los que éramos más nerviosos nos daban ganas de hacer pipí cuando nos escondíamos. Daban ganas de hacer pipí. Pero así con los juegos que nos mantuvieron vivos durante nuestra infancia en esta hermosa década de los años 90. Recuerde seguirnos en redes sociales, en YouTube, ver el video, colocarle like, comentar y suscríbase, comparta. Si usted quiere ver otro juego, nos coloca ahí en los comentarios, nos escribe a redfijamarcoale@gmail.com, también al Instagram, por supuesto, de Red Fija. ¿Cómo lo pasó, compa? Excelente, compa. Muy buen tema. Muy buen tema, sí. Muy buen tema. Y da para mucho porque juegos había por montones. Sí. No, y nos quedan varios juegos. Yo creo que perfectamente podemos agregar más, así que coméntenos ahí. Sí. Y nos vemos en el próximo episodio de este podcast de Red Fija, donde recordamos a los años 90. Nos vemos. Chao.